Cordial saludos a todos. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre fonética acústica. Los integrantes de este grupo son Cassandra Casares, Erika Correa, José de la Cruz Pérez, José Hernández, Ana Margarita Montes y mi persona, Ivette Díaz. Desde el punto de vista hablante-oyente, en la fonética se pueden distinguir dos aspectos, que son el aspecto articulatorio o el carácter articulatorio y otro el acústico. De allí a que se le denomine fonética fisiológica o articulatoria y fonética acústica. Bueno, en cuanto a la fonética acústica, es la rama de la lingüística que estudia las propiedades físicas de los sonidos lingüísticos, considerados en su naturaleza de onda sonora. Como vemos aquí, las propiedades de los sonidos son todas aquellas, como por ejemplo la amplitud, la frecuencia, etc. Bueno, también tenemos que se encarga de estudiar el aparato fonador, o más bien el sonido producido por el aparato fonador desde el punto de vista físico. El aparato fonador es el conjunto de órganos que hacen posible que se dé el habla o los sonidos del habla. En cuanto a los sonidos, recordemos que un sonido está constituido por ondas, que las ondas sonoras son vibraciones y que las vibraciones son un movimiento reiterado. Buenas noches, a continuación le hablaré de la historia de la fonética acústica. La acústica se dio en la antigua Grecia y Roma entre los siglos VI a.C. y I después de Cristo. Comenzó con la música que se venía practicando desde hace varios años. Pitágoras fue uno de los personajes que se interesó por la naturaleza de los intervalos musicales. Él quería saber por qué algunos intervalos se escuchaban mejores que otros. Aristóteles en el año 384-322 a.C. comprobó que el sonido consistía en las contracciones y expansiones del aire. Galileo en el año 1564 y 1642, junto con Mary Mersenne en el año 1588 a 1648, descubrieron independientemente las leyes de las cuerdas vibrantes. Asimismo, ellos terminaron el trabajo que Aristóteles había iniciado. Galileo escribió que las ondas son producidas por las vibraciones de un cuerpo sonoro que se difunden por el aire, llevando al tímpano del oído un estímulo que la mente interpreta como sonido. En el año 1863, el médico alemán Hermann Helmholtz describió las sensaciones del tono e inauguró el estudio de la fonética acústica. Este mismo construyó un aparato que se llama el resonador Helmholtz, que se utiliza para analizar las combinaciones de tonos que generan sonidos naturales complejos. La fonética acústica existió desde las descripciones de sonidos articulados realizados por los gramáticos griegos y se basaban en la impresión auditiva que causaba la percepción. Es así como la fonética acústica deberá estudiar los componentes que conforman la onda sonora compleja de los sonidos articulados y buscar cuáles son imprescindibles para su reconocimiento. Yo les vengo a presentar los componentes acústicos del sonido articulado. Encontramos 4 componentes. Uno de ellos es el tono, también llamado primer armónico, armónico fundamental o tono fundamental, que no es más que el resultado de las vibraciones de las cuerdas vocales por una unidad de tiempo. Pueden ser graves o agudos. Los graves se caracterizan por menor número de vibraciones y los agudos por mayor número de vibraciones, y se expresan a través de notas musicales. También encontramos el timbre. El timbre es el resultado de la conformación de armónicos de un sonido, que va a depender del volumen y de la apertura de las cavidades de resonancia
donde se produce. Pueden ser distintos instrumentos o voces, como pueden observar en la imagen, y se expresan pues de la misma manera. También encontramos la intensidad, que esta depende de la suma de las amplitudes de todos los armónicos. Pueden ser sonidos fuertes o sonidos suaves. A mayor amplitud se estarán produciendo sonidos fuertes y a menor amplitud sonidos suaves, y se expresan a través de matices. Por último, encontramos la duración, que se refiere al tiempo empleado en la emisión de un sonido. Pueden ser largos o cortos. A largo, pues más tiempo, y a corto menos tiempo. Como pueden observar en la imagen, colocamos el ejemplo de cada uno de ellos. En largo, el sonido de una campana, y corto, un golpe. Se expresa con figuras musicales. Muy bien, seguimos con las características de la fonética acústica. La fonética acústica estudia las características del sonido, estudia básicamente lo que es la onda sonora. Bien, lo primero que tenemos que saber es qué es el sonido. El sonido es la vibración de un determinado cuerpo o materia. Ejemplo, si tengo este lapicero y tengo este cargador, al momento de entrar en contacto se genera una vibración. ¿Pero qué es lo que ocurre? En el aire hay partículas y moléculas que al momento de la vibración estas se comprimen, como podemos ver en el gráfico. Aquí las moléculas se encuentran totalmente comprimidas, es decir, una comprensión máxima. También tenemos una rarefacción, que vendría siendo una comprensión mínima. En una onda sonora se representa de la siguiente manera. Aquí tenemos una comprensión más una rarefacción. Una comprensión más una rarefacción en fonética se conoce como ciclo o vibración completa. Ciclo o vibración completa. Una vibración completa es una comprensión más una rarefacción. Veamos cuántos ciclos encontramos en la onda sonora. Aquí tenemos un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos y medio. O sea, 3 ciclos y medio antes de que ese sonido llegue a nuestro aparato auditivo. Bien, estos punticos que se ven aquí, que es la intersección entre una comprensión más una rarefacción, se conoce como nodo. Esto que se ve acá es el vientre, se conoce como vientre. Y esta es la amplitud de la onda sonora. Bien, seguimos con las características de la onda sonora. En primer lugar tenemos la duración. Vemos que la duración es la prolongación de un movimiento vibratorio en un tiempo determinado. Es decir, es el tiempo en que va a transcurrir para que ese sonido llegue a nuestro aparato auditivo. Este tiempo dependerá del canal. O sea, puede ser por un medio acuático, por un metal, por el aire, etc. Esta se mide en décimas de segundo. En segundo lugar tenemos la amplitud. La amplitud depende de la fuerza del movimiento vibratorio. Es decir, entre más fuerza apliquemos, mayor va a ser la amplitud. Esta se mide en decibelios. En último lugar tenemos la frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos en un tiempo determinado. Veamos, aquí tenemos un sonido grave y un sonido agudo. Como podemos ver, en el sonido agudo hay un mayor número de ciclos que en el sonido grave, es decir, hay mayor frecuencia. Esta se mide en hercios. Gracias. Bien, continuamos con la clasificación de los sonidos. Los sonidos se clasifican en dos, vocálicos y consonánticos. Los vocálicos son los más importantes, fundamentalmente por dos razones. La primera, porque no sufren obstrucción al momento de pronunciarlos, es decir, que ningún órgano interviene en ello. Y la segunda,
porque por sí solos son capaces de formar sílabas. Los consonánticos son un poco menos importantes. En primer lugar, porque sufren obstrucción al momento de ser emitidos, porque intervienen muchos órganos en ese proceso. Y la segunda razón, porque por sí solos no son capaces de formar sílabas. Seguimos. Clases de fonemas vocálicos, su punto de articulación y su modo de abertura. Según el punto de articulación, las vocales posteriores son la U y la O. ¿Por qué? Porque se forman al final de la boca, acá. U, O. Y según el punto de articulación, las vocales anteriores son la I y la E. ¿Por qué? Porque se forman acá, al final de la garganta. I, E. Y la vocal central es la A, porque se forma en el centro de la boca. A. Bien, según el modo de abertura, ¿cuáles son las vocales de mínima abertura? La U y la I. ¿Por qué? Porque no es necesario que se abra tanto la boca para pronunciarlas. Y las de mediana abertura, la O y la U. Y las de máxima abertura, es decir, la abierta, la A. A. A continuación, los dejo con mi compañera. Buenas noches. Como el tiempo no es tan extenso, solo voy a explicar 3 consonantes, las cuales son V, F y M. Iniciemos con la V. Esta letra, según el punto de articulación, es bilabial, porque actúan los dos labios, y según el modo de articulación es fricatorio, porque el aire sale con cierta fricción, ya que existe roce entre los órganos vocales. Seguimos con la letra F. Según el punto de articulación es labiodental, porque actúa el labio inferior y los dientes superiores. Y según el modo de articulación es fricatorio, porque el aire sale solo con fricción, ya que existe roce entre los órganos vocales. Sorda, porque no hay vibración en las cuerdas vocales. Y por último, la letra M. Según el punto de articulación es bilabial, porque se juntan los labios al pronunciarla. Según el modo de articulación es nasal, porque la boca queda cerrada y el aire sale por la nariz. Esto es todo. Muchas gracias.